Good morning, everyone. Buenos días. It's a happy morning, Es un domingo muy bonito, muy feliz. and we hope that you are ready to hear the Word of God. Y estamos nosotros deseando que usted esté listo para escuchar la palabra de Dios. We're going to share communion this morning. Vamos a compartir la Santa Cena del Señor con ustedes esta mañana Yeah. virtualmente. Then we're going to talk about just before that, we're going to talk about the grace of God, the glorious grace of God. Amén. Pero primero el pastor quiere hablarles acerca de la gloriosa gracia de Dios Todopoderoso. Amen. And I hope you're all doing well. Susie, you want to pray? Sí, cómo no. Vamos a orar primeramente y después ya Él nos traerá el mensaje, nuestro pastor. Padre Celestial, esta mañana, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran amor de todo corazón, por cuidar de nosotros, porque eres tan bueno, Señor. Y te rogamos que bendigas el mensaje de esta mañana, que bendigas al pastor, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de él, Señor, y sobre todo que estemos dispuestos a escuchar, Señor, y que nuestro corazón esté atento y disponible a escuchar lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Well, let's get right into the book of Ephesians, Muy bien, vamos a estudiar esta mañana el libro de Efesios, one of Paul's prison epistles. una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo cuando estaba él en prisión. It's amazing how he can write these wonderful words of God's grace and mercy and love while in prison. Es increíble, dice el pastor, cómo el apóstol Pablo podía escribir estas cartas de tanto amor, de tanta inspiración, de tanta gracia, desde donde estaba en los calabozos, en una prisión, pero en los calabozos. But he was called by God, by God's will and determination. Pero él fue llamado por la voluntad de Dios, por la determinación. Dios así lo determinó, que este hombre iba a traer su verdad al mundo. All right, verse 1 and 2 of book of Ephesians. Muy bien, Efesios 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Grace and peace to you from our God and Father Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, está diciendo, and our Lord Jesus y del Christ. Señor Jesucristo. Paul always starts his letters that way. El apóstol Pablo siempre empezaba sus cartas así tan hermoso de esta manera, He just loved the Lord. porque él amaba a Dios profundamente, He knew that he was saved by grace, porque él entendía que había sido salvo por medio de la gracia, and that's the only way we can have peace y, with God. y él sabía que esa es la única forma en que uno, el ser humano, puede tener paz en Dios a través de la gracia de Dios. I love the way he says it. I'm an apostle by the will of God. Y me gusta tanto aquí la forma en que empieza, dice, porque yo soy Pablo, un apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. He knew his source of what he was doing. Él sabía entonces que por qué él era un apóstol, por la voluntad de Dios, de dónde venía ese deseo de servir al Señor. And he's talking to the church, the saints who are there in Ephesus. Y se está refiriendo aquí donde dice, le estoy hablando, esta carta es para los santos, para la iglesia de Éfeso, Who are faithful a esos santos que son fieles in Christ Jesus, en Cristo Jesús, because they are in Christ now. porque ahora estas personas que ya aceptaron a Jesucristo, creen en Cristo, dice, son fieles en Cristo Jesús. Our faithfulness to God is because of God. Y aquí nos está enseñando que la fidelidad que uno tiene es por Cristo Jesús, es en Él. Because when one comes to Christ, one comes to Jesus and accepts Jesus, Porque cuando una persona viene a Jesucristo, acepta que Él es Cristo, then you are changed, your nature, your attitude,
Entonces esa persona que aceptó a Cristo empieza un cambio, su actitud, empieza todo a cambiar en la vida de esa and you persona. become faithful. Y entonces es cuando uno puede ya decir, ahora yo quiero ser fiel a Él, se convierte en fiel. When you come to Christ, you become faithful in Christ. Cuando usted viene a Cristo Jesús, se entrega a Él, lo reconoce, entonces usted viene a ser fiel en Cristo Jesús. See, God does it first, Porque Jesús, Dios Todopoderoso, lo hace primero. right? Notice here in 1 John 4:19, it says this, for we love him because he first loved us. A lo que se refiere el pastor es que aquí en Primera de Juan 4:19 nos está, cuando él dijo, él lo hace primero, o sea que aquí nos dice en el versículo 19, nosotros le amamos a él, refiriéndose a Cristo Jesús, porque él, Cristo Jesús, nos amó a nosotros primero. He loved us first. Porque él nos amó primero. He called us to himself. Él nos llama a él mismo a su presencia, dice, vengan a mí. See, when God calls us, we respond to his call. Cuando él nos llama a nosotros, nos está llamando, nosotros respondemos a ese llamado. God doesn't simply just respond to us when we believe and then saves us. Porque Dios no nada más responde a nosotros cuando creemos y nos salva. We don't love him because it's in us. No lo amamos a él porque ya estaba en nosotros el que amáramos nosotros a Dios. But No, we love him because he first loved us. pero no es así, sino lo amamos a él, como dice el versículo aquí, porque él nos amó a nosotros primero. And we're going to see this through the whole book, Y vamos a estudiar through this esto. whole message. Vamos a estudiar esto, dice el pastor, durante todo este mensaje que tendremos esta mañana. How God is the source of our salvation. Como Dios es es de donde proviene nuestra salvación. Notice how he begins. He says in verse 3 and 4, Fíjese como dice aquí en los versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. wow, can you believe that? ¿Puede usted creer eso? Qué What- hermoso. What words these are to our hearts. Qué palabras tan más hermosas y que son para nuestro corazón. Notice he has blessed us in Christ. Porque dice aquí que Él nos ha bendecido en Cristo Jesús. I mean, in verse 1, he talked about being faithful in Christ. Now he's saying that we're blessed in Christ. Everything is in Christ. En el versículo 1 que acabamos de leer, dice que somos fieles en Cristo Jesús. Y en este de aquí dice que Él nos ha bendecido en Cristo Jesús. And he says we're blessed in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí nos enseña en el versículo 3, en los lugares celestiales. Y una vez más menciona cómo en Cristo. Right? Spiritual blessings in the heavenly place. I always wonder, what does that mean? Y aquí donde dice las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y dice el pastor que él se hacía la pregunta él mismo, ¿qué quiere decir esto? I mean, we're blessed here on earth, Porque somos bendecidos aquí en la tierra. but here he's saying we're blessed with every spiritual blessings in the heavens. Pero aquí, si usted pone atención, dice bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Now, if you notice in here, it says that the spiritual blessings in the heavenly places means this, that you have harmony with God. Las bendiciones espirituales en los lugares celestiales quiere decir que usted tiene armonía con Dios. Because we didn't have it before. Porque antes de conocer a Cristo, de invitarlo en nuestro corazón, no teníamos esta armonía con Dios. Until Jesus came to our Hasta que lives. Jesús vino a nuestras vidas. We have peace with God. Tenemos armonía con Dios, paz con Dios. We have the ability to resist sin. Tenemos la capacidad
capacidad ahora de resistir el pecado. We have joy in the Lord. Tenemos alegría en el Señor. We can now have harmony and we enjoy the Lord. Podemos entonces por esta armonía disfrutar del Señor, We know God. conocer a Dios, We can have faith, tener fe, trust Him. confiar en Él. And in reality, we have no need for anxiety. Y en realidad, aquí como nos dice el versículo, las bendiciones espirituales quiere decir en los lugares celestiales que no hay necesidad de ansiedad, See, what is in heaven is now in us here on earth. porque lo que nos está diciendo aquí, que lo que existe allá en el cielo está aquí en la tierra con nosotros, We have a relationship with God in heaven. porque tenemos una relación nosotros con nuestro Dios que se encuentra en el cielo, But yet He is in us. pero al mismo tiempo nos está diciendo, cuando tú me aceptas, yo me vengo a vivir aquí adentro en tu corazón contigo. That's an amazing thing. Es una cosa extraordinaria. Jesus, even in His prayer in Matthew, Y Jesucristo en la oración en Mateo, when He was giving His Sermon on the Mount, cuando estaba él dándoles en el sermón del monte, les estaba dando estas palabras. in His prayer, He says this: En su oración que él les enseñó, les dijo así en Mateo 6:10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Él les dijo, venga tu reino, como deberían de rezar, orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. See, God started this whole thing. Entonces Dios es el que empezó este deseo de traernos a Él. You are a chosen vessel, Porque right? usted, ¿verdad? Es una persona que ha sido escogido por Dios. Notice verse 4. Aquí mismo en el versículo 4 nos dice He chose que us. según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Can you believe that? Pues, Before the foundation. Usted puede creer eso, nos dice, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, God was already had His mind on you. porque Dios ya tenía Él en su mente, lo tenía usted, To call you to Himself, para llamarle a usted a que le dijera, ven a mí, give you spiritual y blessings darle a usted esas bendiciones espirituales de las que acabamos de estudiar, before the world was even formed. incluso antes de la fundación del mundo. That's God's sovereignty in our lives. Esa es la soberanía de Dios que existe y que la tenemos en nuestra vida cuando le You aceptamos. don't think He's going to take care of us now? ¿Usted cree que no va a tener cuidado de nosotros ahorita? And you know how you can know He chose you? ¿Y sabe cómo usted puede saber si Dios lo ha escogido a usted? Because you are holy and blameless before Him in love, or before Him in love. Porque usted, para que usted fuera santo y sin mancha delante de Él, dice, por eso fue que hizo todo esto. ¿Y cómo puede lograr eso? Solamente por Cristo Jesús. Amen. Amén. All right, now let's go to verse 5 and 6. Muy bien, vamos a los versículos 5 y Gets 6. better. Y se pone esto mejor, lo que vamos a aprender. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. I am so happy I am in Jesus Christ. A ver, qué gran bendición. Estoy tan contento, tan feliz, dice el pastor, que yo estoy en Cristo Jesús. He not only chose us, He predestined us for adoption. No nada más que Él nos escogió, sino que nos predestinó para ser adoptados, dice este versículo. Now, when you're adopted, doesn't mean that you just came into a family, but you were called, you were out of the family and then you were called into the family as an adoption. Cuando dice para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, entonces Él nos llamó y Él no es que usted no lo van a incluir en la familia, sino que viene a ser parte ahora de la familia de Dios. And it's always through Jesus and what He did. Y on the siempre, cross. ¿verdad? ¿Cómo es que se puede lograr eso? Solamente por Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. And when He came to die on the cross, it was for a purpose, as it says, that we are adopted into
himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. Y lo que nos está enseñando este versículo también es de que somos ahora hijos de Dios, aquellos que nos arrepentimos, aceptamos a Cristo, creemos en Él, ¿verdad? Y le invitamos a que venga a nuestro corazón. Y esto fue por lo que Él hizo en la cruz, pero según el puro afecto de su voluntad, por el afecto que Dios tiene, el amor que Dios tiene por nosotros. Just like the Apostle Paul when he says, I'm an apostle by the will of God. Así como el apóstol Pablo cuando se refiere en el versículo 1 que dice, Pablo, yo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por su voluntad, entonces es que Él nos invita a que seamos hijos suyos. And we're going to see by the will of God all through these verses. Y vamos a ver a través de todos estos versículos que va a hablar de la voluntad de Dios, aquí como en el versículo 5 dice el puro afecto de su voluntad. Verse 6, to the praise of his glorious grace. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. See, everything is for his grace. Porque I mean, for his praise. con todo lo que dice para alabanza de la gloria, porque todo es para gloria de Él, de su gracia, porque se lo merece, ¿verdad? Es un Dios Now, maravilloso. sometimes I wonder, why do we have to go through all this suffering? Are we going through this pandemic? A veces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que pasar por todo este sufrimiento, por estas pandemias como ahora? Why is the últimamente? church closed? ¿Por qué las iglesias están ahorita cerradas? Why can't I, hug my fellow church members and talk with them and fellowship with them? ¿Por qué entonces like no before? podemos ahorita, como antes lo hacíamos, darle un abrazo a un hermano querido en Cristo, ¿verdad? A los miembros de la iglesia y reunirnos. ¿Por qué yo me hago esas preguntas? Wouldn't God want us to do all that? Y me pregunto yo a mí mismo, ¿no querrá Dios que hagamos eso? What's his purpose in this? ¿Cuál es el propósito entonces en todo esto? Perhaps Pero tal vez the reason God is allowing all this suffering and temptation la razón por la que Dios ha permitido todo este sufrimiento or temptation or the bad things that are o happening, tentaciones o las cosas malas que suceden en la vida, whether deserved or undeserved, ya sea que uno lo merezca o que uno no lo merezca. but it's all for this reason, because when you go through these sufferings and you come out on the other side, God reveals how more glorious his grace is than you ever known before. Y la razón por la que yo pienso que esto es porque cuando uno pasa por ese sufrimiento, amén, y después que ya sale uno de ese sufrimiento, uno puede ver qué tan glorioso es nuestro Señor. Uno puede, dice ahora, gloria sea Dios, que Él me ha ayudado a salir de estos momentos tan difíciles y puede ver uno su majestad y su gloria. Maybe, perhaps that's the reason. Tal vez, quizás, esa es la razón, el motivo por lo que Él lo permite. God shows himself how gracious he is, the acts of mercy. Porque así de esa manera Dios se muestra a sí mismo de qué maravilloso, poderoso y sus actos de misericordia que Él tiene para el ser humano. Because in many of our trials, Porque en muchas de nuestras pruebas, God always reveals himself faithful. amén, porque en muchas de nuestras pruebas Dios se revela, hermanos, a nosotros, su fidelidad se revela en nosotros. He loves us. We're his chosen people, just like as Paul says, I've been called by him. I'm chosen by him. Y We que are chosen. nos ama Él a nosotros, somos su gente que Él nos escogió, escogidas. Todo aquel que conoce de Cristo, que acepta a Cristo en su corazón, dice, yo te quiero, Señor, somos sus elegidos. Notice what he said in 1 Peter. It's very, very amazing. Nada más veamos lo que nos dice en la primera carta de Pedro, muy hermoso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. so that Wow. we may proclaim the excellencies of him. Dice aquí claramente, dice, todo esto, dice, para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Wow. That is when we go through suffering, Por eso cuando pasamos por momentos difíciles, sufrimiento, it highlights God's glorious grace. entonces es cuando esa luz admirable de Dios Todopoderoso podemos verla a través de las tinieblas que estamos pasando en los momentos Amen. difíciles. Amén. Now, notice verse 7 through 10. Ahora, Again, in Christ, in him, ahora en Efesios, volvemos al libro de Efesios, capítulo 1, del 7 al 10. Vamos a ver aquí lo que nos ha estado enseñando nuestro pastor, que dice en Cristo. Dice 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. unbelievable. Qué That's just hermosura. amazing. Notice, in him we have redemption Como through his pueden- blood. Como podemos ver aquí que por él tenemos redención por su sangre. According to what? ¿De acuerdo a qué? According to his riches of his glorious De grace. acuerdo a las riquezas de su gloria y en su gracia, As verse 7 como says. nos dice en el versículo 7. And that's just verse 7. No nada más el versículo 7. And then verse 8, he says, he lavished upon us. In other words, he just poured it over us. No nada más eso, sino que en el versículo 8 nos dice, porque Él las hizo sobreabundar en nosotros, All wisdom and his insight. toda sabiduría e inteligencia, And he makes known the mystery of his will, y nos da a conocer el ministerio de su voluntad, which is according to his el purpose cual es de acuerdo a su beneplácito, and set forth in Christ, always in Christ. y como dice, y todo esto en Cristo, y nos permite ver y hacer todo esto en Cristo. We should never doubt God, as verse 10 says. He has a plan and he's going to, in due time, he'll show it to us. Y nunca debemos de dudar de nuestro Señor, porque en el versículo 10 dice que Él tiene un plan. Él tiene un plan y Él lo va a llevar a cabo en nuestras vidas. Amazing. Increíble. And it gets better. Y luego se pone mejor In him again. en Él una vez más. Notice verses 11 and 12. Versículos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Another, again, according to his purpose. He has a purpose for us. Otra vez aquí nos está diciendo de acuerdo, conforme al propósito. En el versículo 11 nos está diciendo que Él tiene un propósito Right? In him, en Cristo Jesús. obtained an inheritance. Y a través de Él, de Cristo Jesús, es como hemos obtenido una herencia. And this has been predestined Y esto ha sido predestinado before the foundations of the world. antes de la fundación del mundo. And this, God knew us Porque Dios sabía de nosotros, nos conocía before anything was created. antes de que cualquier cosa fuera creada. That's sovereignty. Eso es lo que se llama una soberanía, es soberano. That's omniscience. Él es omnisciente. That which means all knowing. Lo que quiere decir omnisciente es que Él tiene todo conocimiento.
From eternity to eternity, Desde la eternidad hasta la eternidad. God knows. Dios sabe y You conoce. don't think he knows our problems? ¿Usted piensa que Él no conoce nuestros problemas? His glorious grace has shown it to us, and he reveals it at just the right time that we need to know Porque it. su gloriosa gracia la muestra en nosotros y nos las revela precisamente en el momento necesario. As verse 11 says, who works all things according to the counsel of his will. Once Como again. en el versículo 11 nos dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Amen. So that we can hope in Christ para que nosotros tengamos esta esperanza en Cristo Jesús. and again, as verse 12 says, Y una vez más, como nos enseña aquí el versículo 12, to the praise of his glory. para la alabanza de su gloria. He said it before, he's saying it Lo again. dijo en los versículos anteriores y una vez nos está diciendo a fin de que seamos para alabanza de su gloria. That's all he wants from us. Porque es lo único que Él quiere de nosotros. When he wants to show us his glory, but he wants to show it in such a highlighted way. Él es lo que quiere. Él quiere mostrarnos su gran amor, su gloria, y nos los quiere mostrar en una forma perfecta, ¿verdad? Que Él And tiene. going through suffering sometimes does that. Y el pasar por problemas, por sufrimientos, a veces hace eso. And when we praise the Lord in glory, he reveals himself more and more every time. Y cuando nosotros alabamos a nuestro Señor y a su gloria, Él continúa revelándose a nosotros una vez y otra vez. Wow. Now, verse 13 and 14. Ahora, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, En él. habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Again, in him. Una vez más, en Él, en Cristo. Notice when you heard the word of truth. Y fíjense aquí bien, dice, cuando habías oído la palabra de verdad, That's in the Bible. está en la Biblia. He's telling us Él nos está diciendo, if you're going to know God, si tú vas a conocer a Dios, if you're going to enjoy him, si tú vas a disfrutar de Dios, if you're going to have faith in si him, tú vas a tener fe en Él, you got to know the Bible. tienes entonces que conocer la palabra de Dios. At least read it, Por lo menos leer la Biblia, because it's the gospel of your salvation that is there. porque es el evangelio mismo de la salvación el que se encuentra en la palabra de Dios en la Sagrada Biblia. And when you believe in him, as it says, verse 13, Y cuando usted cree en Él, ha creído en Él, como nos dice aquí en el versículo 13, y habiendo creído en Él, the Spirit comes into you, entonces cuando uno cree, el Espíritu Santo de Dios, uno invita a Dios a su corazón y viene a uno, and you're sealed with the promise y of uno the Holy Spirit. ahí es donde dice, aquí fuiste sellados, somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Es una promesa espiritual de que ahí ese momento en que le recibes vas a ser sellado con esa And promesa. who is the Holy Spirit? ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? He is God. Él es Dios But mismo. verse 14 says, he is the guarantee of our inheritance. Pero el versículo 14 dice, porque Él dice, Él es la garantía, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, es la garantía de la herencia de la redención. And when we leave this world, Y cuando nosotros nos vamos de este mundo, when we pass away, cuando nosotros ya no estemos aquí, que pasemos al otro mundo, we take possession of that inheritance. entonces tomaremos posesión de esa herencia de la que está hablando What a este beautiful thing versículo. that is. We have cosa- something to look forward Qué to. cosa tan más maravillosa, es algo que por lo que uno está añorando por el Espíritu Santo de Dios, y después de esta vida ir con el Señor. And we close again Y volvemos a terminar aquí to the praise of his glory. Aquí al final de este versículo, una vez más dice, ¿para qué todo esto? Dice, para alabanza de su gloria. God wants us to know his glory. Dios quiere entonces que conozcamos
de su gloria. He wants us to see how good he Él is. quiere que sepamos qué tan bueno, hermoso, misericordioso He, Él wa- es. he wants us to see Él quiere que veamos his glorious grace that he gives to la us. gloriosa gracia que Él nos da a nosotros. And we see it when we go through trials and tribulations. Y la vemos cuando pasamos por pruebas y por tribulaciones. We see his amazing love, his amazing mercy, and that's what gets us through the next trial, because he'll always get us through. Amén. Porque el pastor dice que así siempre Él nos saca adelante, pero podemos ver su gran poder, su gran misericordia gloriosa cuando pasamos por esas pruebas difíciles. Amen. Amén. Now let's we're going to share communion, and just what a way to share communion with this thoughts in our hearts. Vamos ahora a participar en la Santa Comunión y dice el pastor, qué cosa tan más perfecta para hacer en este momento, participar en la comunión, en memoria de Cristo, cuando hemos estudiado esto esta mañana. We have our elements here. Tenemos entonces los elementos de la Santa Cena aquí. If you don't have them, you stop the tape and go get them and come back. Si usted no los tiene, vaya, ponga en pausa el video y vaya y tráigalos. But when we're sharing communion, Pero cuando participamos en la comunión, we are remembering what Christ did for us. lo que es participar en la Sagrada Comunión es recordar lo que Cristo es para nosotros, lo que hizo por nosotros, Because sometimes we forget. porque a veces se nos olvida. And when we forget God, we begin to neglect God. Y cuando nosotros empezamos a olvidarnos de Dios, por lo tanto vamos a ser negligentes con Él. So we're going to share together today this beautiful grace, glorious grace of God. Entonces esta mañana vamos a compartir todos juntos esta gloriosa gracia de la que somos partícipes por medio de Cristo. First, we have the bread. Primeramente tenemos aquí el pan, This represents the Lord's body. y el pan para nosotros representa, ¿verdad?, los cristianos, el cuerpo de Cristo. It is the body that when he became flesh and came to this earth, Ese cuerpo que cuando Él se convirtió en un ser humano y vino aquí a la tierra, it's that body that was beaten, ese cuerpo que fue maltratado, golpeado, that was whipped, que fue azotado, and eventually this body of Christ died. y eventualmente este cuerpo que Él tenía, el Señor Jesucristo, murió. But he died for our sins, Pero Él murió por nuestros pecados, because the wages or the penalty of sin is death. porque la paga del pecado solamente se paga con la muerte. But we're not going to die for our sins and spend our eternity in hell. Pero no vamos a morir nosotros por nuestros pecados y pasar eternidad en el infierno, Because Jesus died for us. porque Jesús eso vino a hacer por el ser humano, por nosotros. And when you put your faith in him, Y lo único que tiene que hacer usted es poner su fe en Él. he washes away our sins. Y cuando usted toma esa decisión, entonces Él nos limpia de todo pecado, de And then toda maldad. You can spend, when you die, you get to go to heaven with him. Y así al arrepentirse, al aceptarlo a Él como su Salvador, así es como después de la muerte usted puede ir y pasarse la eternidad con Dios Our Todopoderoso. loved ones who have went to be with the Lord, Nuestros amados familiares o seres queridos que ya están con el Señor, they're enjoying his presence, están disfrutando de su maravillosa praising his presencia, name. alabando su santo nombre. Amén. Amen. Because they have already acquired that Y inheritance. ya ellos ya obtuvieron su herencia, hermanos, así como nos enseñan los versículos que estudiamos. So let's partake, Muy bien, vamos a participar and entonces. in remembrance of him, En memoria de Él, we take this bread. tomamos este pan. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Let's partake. We also have this cup. También tenemos esta copita con jugo de uva.
And it represents the blood of Christ. Y esta copita representa este jugo, la sangre de Cristo. Now, all through Scripture, Ahora, a través de todas las escrituras, you'll hear about the blood of Christ and how it saves us from our sins. usted escuchará cómo la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad, nos ha salvado de nuestros pecados, That it washes away our sins. que lava, limpia todos nuestros pecados. Now, the blood Ahora, la sangre de Cristo, represents that he died for us. la sangre representa que Él murió por nosotros, That blood that was shed que esa sangre que fue derramada and he ultimately died y que terminó siendo muerto, took away our sins. esa sangre se llevó entonces nuestros pecados. When he resurrected on the third day, Y cuando Él resucitó en el tercer día, it showed that he defeated not only sin, but he defeated eternal death separate from him. y nos mostró cuando Él resucitó al tercer día que Él no nada más venció el pecado, pero también la muerte, y por lo tanto podemos tener vida eterna en Él. Amen. Amén. And because of this death that Christ Y por la did muerte, for us, y por esta muerte tan tremenda, ya la han visto el sacrificio enorme que Dios hizo por nosotros, he paid that price que Él pagó el precio for sin por el pecado, so that you don't have to, so that I don't have to. para que usted y nosotros no tengamos que hacerlo. Amen. Amén. And we do this Y hacemos esto, as 1 Corinthians chapter 11 tells como us, en 1 Corintios capítulos 11 nos dice, that this blood que esta sangre saves us nos salvó, su sangre, because he paid the price. porque Él pagó el precio del pecado por nosotros. Amen. Amén. So let's partake Muy bien, vamos a participar para recordar lo que Él hizo por nosotros, in remembrance of him. en Let's memoria de partake. Él. Amen. Amén. Amén, Señor Jesús. Praise the Lord. I hope you enjoyed this morning. Esperamos que sea de gran bendición el servicio de esta mañana. I know it's difficult times right now. Yo sé que son momentos difíciles ahorita. It's difficult for all of Es us. difícil para todos. We go through the same trials, Pasamos todos por las mismas and pruebas, I hope soon we will be together again. pero pronto espero yo que estemos juntos una vez más. But God had a purpose. Pero Dios tiene un propósito, como siempre. And when we come out of this and we reunite again, Y cuando ya todo esto pase y nos volvamos a reunir, it's going to be to the praise of his glory. amén. Va a ser un tiempo para, como dice el pastor, para la glorificación y la alabanza de su gloria, como decía en Efesios 1:14. Amen. Amén. All right. God bless you. Dios les bendiga. Have a good Sunday, Les deseamos muy feliz domingo and we'll see you Wednesday. y nos vemos en el miércoles en el estudio bíblico. All right. Bye-bye. Bye bye.